Reciban un cordial saludo. En esta ocasión, estimados amigos, vamos a estar tratando sobre dos temas interesantes: las características e importancia de los cereales en el Ecuador y también sobre el cultivo del maíz, cuyo nombre científico es sea maíz. Revisaremos primeramente cuál es la ubicación de los cereales en la gran clasificación de las plantas. Empezando por el reino Plantae, tenemos dos grandes grupos, las briofitas y las cormofitas. Las primeras, las briofitas, no tienen vasos conductores, ni flores, ni frutos. Son plantas pequeñas que viven en lugares húmedos y acuáticos. En el caso de las cormofitas, son plantas vasculares, poseen tallo, raíz y hojas. Presentan un sistema vascular, un sistema conductor a través del cual se transporta el agua y los nutrientes. Las cormofitas a su vez se dividen en espermatofitas y pteridofitas. Las pteridofitas, también llamadas plantas criptógamas, que sí tienen vasos conductores, pero no presentan flores ni frutos. En cambio, las espermatofitas, también llamadas fanerógamas, son plantas que tienen semillas. Dentro de este grupo tenemos dos tipos de plantas, las angiospermas y las gimnospermas. Las gimnospermas son plantas que tienen semillas, pero estas semillas no están recubiertas por un fruto, son semillas desnudas, como en el caso de las coníferas. Y las angiospermas son plantas con semillas, pero que esta semilla está encerrada en un fruto. A su vez, tenemos una subdivisión de las angiospermas en monocotiledóneas y dicotiledóneas. La diferencia entre estos dos grupos es que las dicotiledóneas en su estado juvenil, cuando son plántulas, presentan dos cotiledones o pueden incluso en algunos casos presentar más de dos, y en el caso de las monocotiledóneas, después de germinar presentan únicamente un cotiledón. Dentro de las monocotiledóneas tenemos varios órdenes y cada orden tiene diferentes familias. Dentro de esta lista encontramos al orden de las graminales y dentro de este encontramos a la familia Graminaceae. Entonces, los cereales son un grupo muy importante de especies que están dentro de la familia de las gramíneas. ¿Qué son los cereales? Podemos decir que son un grupo de plantas pertenecientes al orden Graminales, como acabamos de decir, específicamente la familia de las gramináceas, que se caracterizan porque la semilla y el fruto están fusionados, formando prácticamente un solo cuerpo, lo que nosotros conocemos como grano de los cereales. Los más utilizados son el trigo, el arroz, el maíz, la cebada, el centeno, la avena y el mijo. El grano de los cereales está compuesto por varias capas. La parte más externa es la envoltura, cáscara o también conocida como salvado, en donde se concentra la mayor cantidad de la fibra. Interiormente, el endospermo o endosperma contiene la mayor cantidad de carbohidratos y contiene también proteínas. Y lo que nosotros conocemos como germen, que apenas representa el 3% de todo el grano, sin embargo concentra varios nutrientes: proteínas, vitamina B1, vitamina E, antioxidantes y grasa insaturada. En la imagen podemos observar diferencias y similitudes entre espigas de los cereales, de las especies que conforman este gran grupo de cereales. Tenemos la espiga del centeno, la espiga del maíz, la espiga del sorgo, la espiga del triticale. El triticale es una especie que surgió a través del cruzamiento entre el trigo y la cebada. Tenemos la espiga de la cebada, espiga del arroz y la espiga del trigo. El maíz requiere ciertas condiciones de clima y de suelo para su buen desarrollo, entre lo que se menciona la precipitación en rangos entre 600 a 1200 milímetros, pero con una buena distribución a lo largo del ciclo del cultivo. Se requiere también de 1000 a 1500 horas de luz, una altitud desde 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 3000 metros es recomendable, temperaturas en rangos mínimos de 10 a 20 grados centígrados y máximos de 30 a 32 grados centígrados, los suelos preferentemente suelos francos, suelos sueltos, permeables, ricos en contenidos de materia orgánica y con un pH ligeramente ácido, en rangos de entre 5.6 a 7.5. Entre las labores de manejo del cultivo es necesario considerar en la etapa de preparación del suelo, utilizar la mecanización con tractor
pasando al menos una arada y una rastra en suelos con alto contenido de arcilla. En caso contrario, en aquellos suelos drenados, en aquellos suelos francos, se puede utilizar el sistema de siembra directa o cero labranza. No obstante, es necesario o es recomendable la nivelación y la surcada, dejando suficientes canales de drenaje. La época de siembra está sujeto al inicio de la temporada lluviosa en el caso de que el agricultor no tenga su propio sistema para realizar el riego. La distancia de siembra está sujeto a la variedad que estemos utilizando. Sin embargo, de manera general, se puede utilizar un distanciamiento de 80 centímetros entre surcos y 50 centímetros entre plantas, dejando de 2 a 3 semillas por cada uno de los sitios. Cuando las plantas tienen una altura aproximada de 15 a 20 centímetros, es recomendable hacer un raleo dejando solamente 2 plantas por sitio. La siembra en plantaciones pequeñas e incluso medianas se la puede realizar de manera manual utilizando un espeque, que es una vara de madera con punta con la que se hacen hoyos en donde se depositan de 2 a 3 semillas y se procede a tapar. Sin embargo, en extensiones mayores se vuelve necesario el uso de máquinas sembradoras. La semilla a utilizar en la siembra debe ser una semilla certificada de buena calidad y se utiliza aproximadamente de 40 a 50 kilogramos por hectárea. La fertilización debe estar basada en un análisis de suelo. Sin embargo, se recomienda el uso de la fórmula NPK con dosis de 120 kilogramos de nitrógeno, 100 kilogramos de fósforo y 80 kilogramos de potasio. Adicionalmente, 20 kilogramos de magnesio por hectárea. Tanto el nitrógeno como el potasio debe aplicarse de manera fraccionada con un 40% al momento de la siembra y el restante 60% cuando el cultivo tenga de 30 a 40 días. Adicionalmente, es recomendable el uso de micronutrientes en el suelo en dosis de 4 a 5 kilogramos por hectárea. Las malezas constituyen uno de los factores bióticos adversos para el cultivo de mayor importancia. En el cultivo del maíz se utilizan básicamente 2 métodos de control, el manual y el químico. En pequeñas superficies, 2, 3, 4 hectáreas, se pueden hacer controles manuales. Sin embargo, mientras más superficie tengamos, el costo de la mano de obra se vuelve muy alto, en cuyo caso se puede utilizar el método químico para controlar las malezas con el uso de herbicidas. Para un buen control de plagas y enfermedades es necesario considerar desde el inicio de la plantación una buena selección de semilla, una buena preparación del suelo, un eficiente control de malezas, ya que la presencia de estas no solo implica la competencia directa con el cultivo, sino que también representa la presencia de ciertas plagas que viven en las malezas hospederas. También son importantes ciertas prácticas como la rotación de cultivos, la asociación de cultivos y el uso de pesticidas como parte de un control químico. La incidencia de plagas y enfermedades va a depender en gran medida del manejo agronómico que estemos dando al cultivo, de las prácticas que realicemos y también de las condiciones climáticas del lugar. El cultivo de maíz se puede establecer en varios sistemas. El más conocido es el monocultivo, en donde tenemos exclusivamente maíz, pero también se realiza la rotación de cultivos con especies de leguminosas, entre las que se citan frijol, haba, arveja. En este caso, la leguminosa, dado que son especies que no empobrecen el suelo, sino que al contrario, enriquecen el suelo por su capacidad de fijar el nitrógeno de la atmósfera, deben establecerse primero y en el ciclo siguiente establecerse el cultivo de maíz. Para la asociación de cultivos también se utilizan especies de leguminosas, se utilizan hortalizas, incluso algunas especies frutales. En estos casos, las distancias entre surcos para el cultivo de maíz van a variar dependiendo de las distancias que requiere el cultivo asociado que se va a establecer entre los surcos del maíz. La cosecha de este cultivo puede tener varios propósitos.
Una opción es cosechar el maíz suave, conocido como choclo, en el momento en que las mazorcas todavía no han alcanzado todo su desarrollo y los granos se encuentran en estado lechoso. En este caso, se pueden obtener cosechas de 300 a 400 sacos por hectárea, aproximadamente. Si se quiere cosechar el maíz cuando alcanzó su máximo desarrollo, o sea, lo que conocemos como maíz duro, podemos alcanzar rendimientos de 8 a 10 toneladas por hectárea con el uso de variedades mejoradas. Y con el uso de variedades criollas o de semilla reciclada podemos alcanzar de 4 a 6 toneladas por hectárea. El maíz también puede ser utilizado como un forraje alternativo en el caso de que no dispongamos de otro tipo de forraje. En este caso, cuando cosechamos como maíz suave, después de la cosecha, el cultivo puede ser utilizado para la alimentación del ganado y podremos alcanzar rendimientos entre 20 a 30 toneladas por hectárea. La cosecha en pequeñas y medianas plantaciones se realiza de manera manual y en el caso de plantaciones más grandes se utilizan ya máquinas cosechadoras. La etapa de post cosecha incluye el secado y selección de mazorcas, el desgranado, clasificación del grano con la utilización de zarandas, almacenamiento a 10 grados centígrados y 13% de humedad, con lo cual ya se podrá almacenar el grano en bodegas limpias y desinfectadas que no conserven humedad y que estén protegidos de las plagas, principalmente de los roedores y de algunos gorgojos. Muchas gracias.